Para solucionar los defectos que tiene el flip-flop RS, defectos me refiere a tener una cierta combinación de entradas que no es correcta, que está prohibida, aparece una estructura superadora que en la práctica termina siendo el flip-flop más usado, que es el que se conoce como flip-flop JK. La estructura del flip-flop JK, si la ven, tiene cierto parecido a la del RS. De hecho, esta primera parte que se ve aquí, con dos compuertas NAND, es básicamente un flip-flop RS, pero se le agrega una etapa previa que también está realimentada. Fíjense que de la salida Q tenemos dos realimentaciones que van hacia el lado de la salida Q negado y lo mismo en el sentido contrario. Aquí ya agregué la entrada de sincronismo, el clock y el detector de flancos, que va a detectar cuando el clock transiciona de 0 a 1 o de 1 a 0. Cuando está dibujado de esta forma, con una flecha ascendente y un cambio de 0 a 1, se llama un detector de flanco ascendente o de flanco positivo. Y cuando es el inverso, es justamente el contrario, detector de flanco descendente. Bueno, si extraemos la tabla de verdad de la salida Q, hacemos un poco de álgebra de Boole, vamos a ver que depende de J, de K negado, y también depende de la misma Q en el estado anterior y de su versión negada. Fíjense que están todas las combinaciones. Si ahora hacemos la tabla de verdad, poniendo como entradas J y K, la señal de clock en flanco ascendente, tenemos que si J y K están en 0 cuando hay un flanco ascendente de clock, la salida permanece en el mismo estado que estaba antes, Qn más 1 igual a Qn, efecto de memoria. Cuando K está en 1 y J en 0, y tenemos un flanco ascendente de clock, la salida se pone en 0. Este es lo que corresponde al reset. J en 1 y K en 0, nuevamente durante el flanco de clock, hace que la salida se ponga en 1, que es el efecto de set. Mientras que cuando las dos entradas están en 1, que era la situación conflictiva en el flip-flop RS, aquí lo que ocurre es una inversión. Q en el próximo estado es la versión negada de Q en el estado anterior. La diferencia es que ahora Q negado opera como tal y también invierte estado, entonces invierten las dos. Por ejemplo, si Q estaba en 1 y Q negado en 0, cuando ponemos J y K en 1, Q va a pasar a 0 y Q negado va a pasar a 1. Y no se va a generar la situación conflictiva de que las dos salidas valían lo mismo. Acá lo tienen en un diagrama de tiempos. Tenemos la señal de clock en rojo. Tenemos J y K con variaciones. Y abajo tenemos Q. Ya sabemos que Q negado va a ser la versión exactamente invertida. Asumiendo un instante inicial, Q arranca en 1. Hay que definir siempre que arranca en algún valor de referencia. Tenemos que el primer cambio de estado ocurre en el primer flanco de clock, donde K está en 0 y J en 1, por lo tanto vamos a la tabla de verdad, eso es un reset. Q pasa a valer 0. Siguiente flanco de clock ascendente, tenemos J y K en 1, por lo tanto Q invierte, si estaba en 0 pasa a 1. Después fíjense que aquí hay un flanco de clock que corresponde a J1, que es set. Como ya está en 1 no vemos ningún cambio. Después en estos dos siguientes flancos de clock J y K están en 0, memoria, por lo tanto retiene ese mismo 1.
en este flanco de clock que vemos aquí, los J y K están en 1, entonces vuelve a invertir a 0. Y fíjense que a partir de aquí, J y K están en 1, y en cada flanco de clock lo que hace es invertir la salida. ¿Sí? Como J y K están en 1, cada vez que tenemos un flanco ascendente de clock, el flip-flop hace lo que dice su tabla de verdad, invierte su estado y empieza a pasar cíclicamente de 0 a 1. A partir del flip-flop JK, que es ya les digo, es el flip-flop más completo y el que termina usándose en la práctica en cualquier sistema digital, se derivan dos subtipos de flip-flops que tienen usos particulares. Uno de ellos es el que se conoce como flip-flop D, que básicamente es un flip-flop JK en el cual J y K están vinculados a través de esta compuerta inversora. Sí, o sea, es un subtipo de flip-flop en el cual ahora tenemos una sola entrada que lleva el nombre D, por eso es flip-flop D, en la cual D es igual a J y K es igual a D negado. Si hacemos la tabla de verdad, vemos que nos quedamos con este pedacito de la tabla de verdad del flip-flop JK. D es igual a J, o sea, nos quedamos solo con estas dos combinaciones, y K es denegado, o sea, nos quedamos con estas dos combinaciones. ¿Sí? Nuestra tabla de verdad se redujo a solo dos posiciones. Solo nos quedaron los comandos de set y reset. Entonces ahora nos queda algo como lo siguiente. Supónganse que esto es la entrada digital D, que proviene de algún circuito combinacional previo que tenemos, y este es el patrón de clock. Fíjense que en cada flanco ascendente lo que va a hacer este flip-flop, en pocas palabras, es copiar el valor de D. Entonces, ¿qué hace? Aquí hay un flanco en positivo. D está en 0, la salida está en 0. Aquí hay un flanco positivo. D está en 1, la salida está en 1. Aquí también. Aquí también. Aquí está en 0, pasa a 0. ¿Qué logramos con esto? Fíjense que hemos logrado sortear estos transitorios que están aquí. Y fíjense que la señal de entrada presentó variaciones rápidas y sin embargo nosotros nos quedamos con valores puntuales. Aquí está un poco el concepto de sincronismo que les hablé en el video anterior. Si la función lógica que estaba acoplada, digamos, de D hacia la izquierda, o sea, la que provee el valor a D, por algún motivo tiene estos glitches o transitorios espurios, por motivos por ahí de un mal diseño o por cuestiones de retardos inherentes de las compuertas lógicas, en la salida eso queda filtrado. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente tenemos ahí una utilidad. La segunda utilidad es que la podemos usar como memoria básica, porque es un dispositivo que podemos poner en 0 o en 1 con una señal de habilitación y que va a mantener ese 0 o 1 en forma indefinida. Vamos a ver sobre el final que esto es un concepto de memoria básica de un bit que después se puede multiplicar por miles y millones para componer una memoria digital completa. Hago aquí una salvedad, aprovechando el ejemplo del flip-flop D, que es la diferencia que hay entre un flip-flop y un latch. Un latch es otro dispositivo que lo tengo dibujado aquí arriba. Fíjense, acá tengo dibujado en un principio, a simple vista, 3 flip-flops D. Pero no son los 3 iguales. El de abajo es un flip-flop D con su entrada de clock
que se dispara por flanco descendente. ¿Sí? Aquí tenemos el circulito que denota inversión o negación. El del medio es un flip-flop T que se dispara por flanco ascendente. El de arriba, fíjense que no tiene el símbolo de flanco, es una entrada más. Este es lo que se llama un latch. ¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop? Que mientras que los flip-flop son sensibles al flanco de clock, o sea, se activan o desactivan ante un flanco de clock, los latches son sensibles al nivel, no al flanco. ¿Sí? Bueno, aquí está un poco resumido lo que dije en palabras. En los flip-flop de tipo sincrónico, la actualización de salidas depende de las entradas y los estados y del flanco de clock. Mientras que en el latch, la actualización de salidas dependen de las entradas y los estados y del nivel de clock. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta. Aquí vemos una misma entrada D para los tres dispositivos, un patrón de clock. Este patrón de clock está puesto adrede para ilustrar esta gráfica, pero en realidad un patrón de clock tiene que ser regular, ¿sí? Tiene que ser una onda cuadrada de periodo constante. Y aquí vemos las salidas de los tres dispositivos. El latch tipo D, la salida va a cambiar en función de D todo el tiempo que esta entrada esté habilitada, ¿sí? Esta entrada E es la de clock, por lo tanto, todo el tiempo que el clock esté en nivel alto, este dispositivo se va a comportar como si fuese un cable, va a dejar pasar esa información. Entonces, por ejemplo, aquí está en nivel alto, D está en 1, la salida queda en 1. Cuando pasa a nivel bajo, es como que esto se bloquea, este dispositivo, y memoriza el dato. Por lo tanto, si había memorizado un 1, ese 1 va a persistir hasta la próxima vez que se habilite. En ese caso le toca copiar un 0, fíjense que copia el 0 y en los lapsos de tiempo donde está desactivado no copia nada. Por ejemplo, acá hay una transición y no la copia, recién la copia en este punto, cuando pasa alto. Y fíjense aquí, en este caso, donde tenemos un nivel alto en la entrada de clock y la entrada D tiene una transición. Bueno, el latch copia la transición completa. Diferente es el caso de los flip-flops tipo D, donde las transiciones solo se dan en los flancos de clock, positivos o negativos, según si hablamos de flanco ascendente o flanco descendente. Esta entrada que vemos aquí señalada como E en vez de clock, deriva de la palabra enable, de activación, ¿sí? Entonces recordemos ese concepto. En el latch la activación es por nivel, y mientras el nivel del clock o del enable esté en alto, todo lo que varíe a la entrada va a variar a la salida. Y el efecto de memoria o de retención lo tenemos cuando el enable está en bajo, en el cual la salida persiste en el último valor que quedó. Bien, por último, el otro subtipo de flip-flop que surge a partir de la estructura JK es el que se conoce como flip-flop T, el cual tiene la particularidad de que J y K valen lo mismo. Básicamente es quedarme con esta parte de la tabla. ¿Sí? Los dos casos que J y K son 0 o los dos casos donde J y K son 1. ¿Y cómo se comporta el sistema en ese caso? Bueno, lo que tenemos es que cuando J y K son 0 tenemos memoria y cuando J y K es 1 tenemos inversión. Por lo tanto, este es un dispositivo que o permanece en el estado que está o lo cambia.
Aquí tenemos un diagramita de tiempos, nuevamente, señal de clock, la señal T, y lo que tenemos que ver son los flancos ascendentes. Primer flanco ascendente, T0, Q permanece en el estado que estaba. Segundo flanco ascendente, T igual 1, Q cambia de estado. Tercer flanco ascendente, T en 0, no cambia nada. Cuarto flanco ascendente, T en 1, cambia a estado alto. Y Q negado hace lo inverso. Es un dispositivo que o memoriza o invierte. La utilidad que tiene este dispositivo es para generar divisiones de frecuencia. Vamos a ver algún ejemplo en la práctica, en la guía de problemas prácticos de la materia. Y por último, como para ya cerrar el panorama de flip-flops, vimos flip-flops asincrónicos, RS, sincrónicos, RS, y después sincrónicos, JK, D y T. ¿Sí? Esos son todos los tipos de flip-flop, los latches tipo D. Todos estos flip-flops tienen entradas, salidas y señal de clock. Es muy común también que estos dispositivos cuenten con una o dos entradas adicionales que son independientes al clock, que se conocen como preset y clear, ¿sí? O sea, como preajuste y como limpiar, ¿sí? Estas son entradas asincrónicas, que tienen prioridad por sobre cualquier otra entrada, ¿sí? Entonces, mientras preset y clear son 0, por ejemplo, un flip-flop JK funciona tal como lo vimos, no cambia nada. Cuando clear está en 1, ¿sí? O sea, aplico un 1 lógico en clear, el efecto que obtengo es que la salida Q se pone en 0. Bueno, ¿qué diferencia tenía eso con poner K en 0? La diferencia es que ahora lo hago en forma asincrónica por encima del clock y por encima de cualquier otro comando. Lo mismo con preset, si está en 1, pone la salida en 1 independientemente de que valga JK y clock. ¿Para qué sirve esto? Sirve básicamente para preconfigurar el flip-flop. Internamente, el flip-flop está compuesto por compuertas lógicas, y las compuertas lógicas, como vimos en la unidad temática anterior, están compuestas por dispositivos menores, transistores, resistencias, diodos, que están integrados. Bien. Esos dispositivos, cuando yo energizo un circuito, cuando yo voy a arrancar mi computadora, esos circuitos que están integrados en el chip, no hay forma de saber en qué estado arrancan. Depende de cuestiones casi aleatorias, de qué nivel de carga tienen, cuestiones que están fuera de nuestro alcance. Bien. Para evitar tener el dilema de que no sabemos en qué estado arranca cada uno de los dispositivos lógicos, lo cual nos puede condicionar después, generar algún error, tenemos estas entradas de preconfiguración que permiten que antes de que el sistema digital empiece a operar, preconfigurar todas las salidas en 0 o en 1 según nos convenga. O que, por ejemplo, en algún momento hay que resetear un proceso, bueno, a través de estas entradas se puede forzar a que todos los dispositivos secuenciales dentro de un circuito se pongan en un estado predeterminado que coincida con el de reseteo. ¿Bien? Además, utilizando estas entradas adicionales se puede inhibir el dispositivo, por ejemplo poniendo preset y clear en 1, en lo cual inhibe al dispositivo y lo anula en cierta manera, lo cual puede servir como un mecanismo de deshabilitación. Estas son, digamos, entradas asincrónicas que podemos encontrar en general en cualquiera de los flip-flops que vimos.